Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos de un golpe el capítulo consagrado a los dones del Espíritu Santo, preguntas 918 a 925. 26 más bien. En primer lugar vamos a ver los 7 dones de un golpe y después vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Bien, cuando una persona se bautiza, recibe la gracia, junto con la gracia recibe fe, esperanza, caridad, recibe 4 virtudes morales infusas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y recibe los 7 dones del Espíritu Santo. Y estos dones se dan de una manera mucho más profunda en la confirmación. Y estos 7 dones son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Y para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo sirven para afianzarnos en la fe, esperanza y caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. Entonces estos dones se dan especialmente en la confirmación para afianzarnos, confirmarnos en la fe, esperanza y caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección cristiana. Por ejemplo, un arbolito chiquito tiene 5 centímetros de raíces. Uno puede arrancarlo, pero cuando tiene 25 metros de raíces ya no se puede. Y bien, la confirmación nos confirma, nos hace adultos en la vida santa cristiana y nos confirma en estos dones. Entonces estos dones sirven para afianzarnos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en las virtudes. Mediante los dones, bien, el Espíritu Santo mismo actúa sobre nuestra alma. Mediante los dones, Dios mismo interviene. Por ejemplo, si usted, levanta un costal de 10 kilos, puede hacerlo. Que sean 20, 30, quizás 50, puede hacerlo, pero 500 es imposible. Sin embargo, si le doy una grúa eléctrica, un botón eléctrico, se levanta los 500 kilos hasta el 5º piso arriba, no hay problema. Otro ejemplo, si usted, por ejemplo, está remando en un barco, avanza según la fuerza de sus brazos. Bien, si usted tiene 7 velas, el viento sopla en su favor, el barco avanza casi solito. Entonces, mediante los dones, Dios mismo interviene en nuestra alma. ¿Qué es el don de sabiduría? El más alto de todos. Bien, sabiduría es un don con que, alzando el entendimiento de estas cosas terrenas y caducas, contemplamos las eternas, a saber, la eterna verdad que es Dios, amándolo y deleitándonos en Él, con lo cual consiste todo nuestro bien. Entonces, con el don de sabiduría, bien, alzando el entendimiento, la inteligencia de estas cosas terrenales y pasajeras caducas, contemplamos, pensamos en las eternas, a saber, la eterna verdad que es Dios, amándolo y deleitándonos en Él, en el cual consiste todo nuestro bien. Y esto solamente los santos llegan a tener eso de una manera real, verdadera, completa, y por eso los tachan de locos, y por eso hacen locuras a los ojos de los hombres, ¿no? De la sabiduría. El segundo don, entendimiento. Entendimiento es un don que facilita la inteligencia de las verdades de la fe y de los divinos misterios, inasequible a la luz natural de nuestro entendimiento. Entonces, el don de inteligencia, Dios mismo nos ayuda, nos facilita la inteligencia de las verdades de la fe y de los misterios divinos, inasequibles a la
son la luz natural de la inteligencia humana. Entonces, por ejemplo, no sé, un ateo, un protestante, un no católico, lee la Biblia, bien, no entiende nada y no acepta lo que dice. ¿Por qué? Porque no tiene el don de la fe, no tiene el don de consentimiento, si vive lejos de Dios, de la fe, ¿no? Entendimiento nos fascina la inteligencia de las verdades de la fe. Por eso, en el inicio de este catecismo, pregunta 7, el Papa preguntaba: ¿de quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? La doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender de la Santa Iglesia Católica y no de cualquier iglesia fundada por hombres. La Iglesia Católica es realmente la iglesia fundada por Cristo, nuestro Señor. Y Cristo confía a la Iglesia por medio de sus apóstoles, el depósito de la fe, y nos dejó la Iglesia como maestra infalible de enseñarlos la fe. Por eso, queridos hermanos, cuando tocan a su puerta que quiere compartir Biblia contigo, este es un anzuelo que usan estos pobrecitos perdidos, pero manipulados por gente más astuta que quiere tener esclavos para trabajar por ellos y darle sus limosnas, diezmos, etc. No, la única iglesia encargada de enseñarnos la fe cristiana es la Iglesia, una Santa Católica Apostólica. Y en la Iglesia Católica, debido a la crisis actual de infiltración comunista, masónica, homosexual y modernista, que son protestantes disfrazados, todo lo que contradice la fe de nuestros padres, la fe plasmada por los santos obispos y papas del pasado en los catecismos, todo lo que contradice nuestra fe y la fe plasmada en nuestros catecismos, no es católico, sea quien sea el que diga la cosa, cuidado. De Dios no se burla, y la Iglesia es una Santa Católica Apostólica y no puede engañarnos, no puede cambiar su doctrina. Entonces, el don de entendimiento nos facilita la inteligencia de las verdades de la fe y de los misterios divinos, que la inteligencia, la luz natural de la inteligencia no puede tenerlos sin este don. ¿Qué es el don de consejo? Es un don con el que en las dudas e incertidumbres de la vida humana conocemos lo que ha de redundar en mayor gloria de Dios y salud nuestra y de nuestro prójimo. Entonces, con otras palabras, cuando estamos en duda, en problema, en incertidumbre humana, Dios interviene, nos ayuda nos aconseja, nos hace ver claro en lo que redunda en la mayor gloria de Dios y salvación de nuestra alma y salvación del prójimo. Por eso los santos, mientras más eran santos, más tenían todos estos dones, eran consejeros. Dichosos los reyes, emperadores, presidentes católicos del pasado, que tenían como consejeros hombres santos y no unos astutos políticos que aconsejan cualquier cosa con tal que lleguen a sus fines. Entonces, el don de consejo es un don con el que en las dudas e incertidumbres de la vida humana conocemos lo que ha de redundar en mayor gloria de Dios y salud nuestra y de nuestro prójimo. ¿Qué es fortaleza? Fortaleza es un don que nos inspira valor y aliento para guardar fielmente las leyes de Dios y de la Iglesia, y con que vencemos todos los obstáculos y asaltos de nuestros enemigos. Muchas cosas en pocas palabras dice. Entonces, el don de fortaleza es un don mediante el cual Dios mismo nos inspira y nos da valor y aliento. 1, para guardar fielmente las leyes de Dios y de la Iglesia, y 2, con ese don vencemos todos los obstáculos y asaltos de nuestros enemigos, incluyendo hasta llegar al martirio. Entonces, queridos hermanos, el que está en pecado mortal no tiene nada de estos dones. El alma en pecado mortal es como tener el celular sin el chip, sin la batería. Bueno, no funciona. Está muerta espiritualmente hablando. Y con la confesión se recuperan estos dones. Y por eso hace falta confirmar a sus hijos después de haberlos dado una seria formación preparatoria. Confirman sin ninguna preparación, el día siguiente van al pecado. Eso no vale. La confirmación nos hace fuertes, nos hace terribles a los demonios, y por lo tanto un confirmado nunca más debería caer en pecados graves. ¿Qué es el don de ciencia? Ciencia es un don
con el que juzgamos rectamente de las cosas creadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y de enderezarlas al último fin, que es Dios. Entonces el don de ciencia nos ayuda a juzgar rectamente de las cosas creadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y enderezarlas al último fin, que es Dios. Y finalmente tenemos el don de piedad y temor. Piedad es un don con el que veneramos y amamos a Dios, a los santos. Conservamos un corazón piadoso y benévolo para con nuestro prójimo por amor de Dios. Entonces nos hace amar, venerar a los santos, conservamos un corazón piadoso y benévolo por amor a Dios hacia el prójimo. Entonces amamos al prójimo, respetamos al prójimo, tenemos piedad y caridad con el prójimo por amor a Dios. Nos impulsa a ser caritativos. Y finalmente el temor de Dios es un don con que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y nos aparta del mal, moviéndonos al bien. Entonces estos 7 dones nos ayudan a hacer lo bueno, dejar lo malo, y es Dios mismo que interviene, es mismo Dios mismo que interviene en nuestras almas. Entonces, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. El temor del Señor viene último en la lista, pero en lo concreto es el primero para nosotros. El temor del Señor es inicio de la sabiduría, dice la Sagrada Escritura. Hasta aquí lo que dice el Catecismo Mayor de San Pío X, de las preguntas 918 a 926. Ahora vamos un poco, analizar un poco más a fondo esto. Ustedes saben, que, hermanos, cuando una persona se bautiza, o cuando un bautizado se confiesa bien, saliendo del pecado mortal, Dios le comunica la vida sobrenatural, injerta en nuestra alma, mediante la gracia habitual, la vida sobrenatural, vida divina. Y esta vida divina de la gracia pide de suyo para obrar y desarrollarse facultades del orden sobrenatural, las cuales nos concede generosamente la generosidad divina con el nombre de virtudes y dones del Espíritu Santo. El hombre justo, es decir, en santidad, en gracia, dice Papa León XIII, el hombre justo que vive la vida de la gracia, de la santidad y que obra por medio de las virtudes, que en él hace el oficio de facultades, amenaza además de los 7 dones del Espíritu Santo. A necesidad de los 7 dones del Espíritu Santo. Mediante las virtudes, aunque sean infusas, junto con la gracia, el hombre actúa, el hombre toma la iniciativa, son medios que Dios le da, mientras que mediante los dones, Dios mismo interviene en nuestra alma. Esto que acabo de decir, lo dice el Papa León XIII en la encíclica Divinum illud munus, aquello divino don, divinum de I-V de Victoria y N-U-M, divinum illud con 2 L munus, del 9 de mayo de 1897. Entonces Dios mismo interviene mediante los dones, eso es importante. Mediante los dones, la acción del Espíritu Santo nos hace dóciles y Él mismo nos comunica un instinto divino. Por un instinto divino somos llevados, por así decirlo, a gobernar, a dejarnos gobernar por el Espíritu Santo mismo de Dios. Entonces, el que vive en pecado mortal no tiene estos dones, La diferencia esencial que hay entre las virtudes y los dones procede pues de su diverso modo de obrar en nosotros. En el ejercicio de las virtudes, la gracia nos conserva activos bajo el gobierno de la prudencia, mas en el uso de los dones, cuando estos han llegado a su completo desarrollo, Dios mismo interviene
en nuestras almas. Los dones, dijimos, que no son más perfectos que las virtudes teológicas, ni mucho menos que la caridad, perfeccionan el ejercicio de las virtudes. Así pues, el don de inteligencia nos hace calar más hondo en las verdades de la fe y hallar en ellas tesoros escondidos en misteriosas armonías. Con el don de ciencia consideramos las criaturas en sus relaciones con Dios. El don de temor fortalece la esperanza, apartándonos de los falsos bienes y placeres de esta tierra, que pudieran llevarnos al pecado, y juntamente acrecienta nuestro deseo de los bienes del cielo. El don de sabiduría nos hace saborear las cosas divinas y aumenta nuestro amor de Dios. La prudencia es mucho más perfecta con el don de consejo, por el que entendemos en los casos particulares difíciles lo que conviene y no conviene hacer. El don de piedad perfecciona la virtud de la religión, que se reduce a la justicia y nos hace considerar que tenemos en Dios un Padre, el cual es gozo amoroso adorar. El don de fortaleza completa la virtud del mismo nombre, moviéndonos a llevar a cabo las obras más heroicas de paciencia, de acción. Por último, el don de temor, además de hacer más fácil la esperanza, perfecciona la templanza, poniendo en nosotros santo horror del castigo y de los males que acarrea el amor ilegal de los placeres. De esta manera se desarrollan paralela y únicamente en nuestras almas las virtudes y los dones bajo el influjo de la gracia actual. Por eso, hermano, tenemos que dejarnos llevar por la gracia. Tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Entonces hemos citado los dones, sus nombres. Si Dios quiere, vamos a profundizar un poco más estos dones, pero para los que quieren saber más de este tema, tenemos, pienso, unas 63 charlas sobre el Espíritu Santo y sus dones. Esto está en el canal FSPX Costa Rica. Ahí tenemos muchas charlas acerca de estos temas y de la vida cristiana. En la charla siguiente vamos a profundizar un poco más estos dones. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica y ayudar al prójimo a conocerla, reenvíen estas charlas a sus contactos, diciendo que se suscriban a nuestro canal. Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide, la Virgen llena de gracia y de santidad los ampare. Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saecula